Cordial saludo para todos mis estudiantes del módulo Valores e Ingresos. Hoy estamos en una nueva clase. Continuamos con el desarrollo de nuestra guía de formación y el tema que traemos para desarrollar hoy se llama depreciación de activos fijos. Ya conocemos los activos fijos, fue los que vimos en la clasificación. Recuerden que los activos se clasifican en corrientes, fijos y diferidos. Esos activos fijos que son, dependiendo a la actividad económica de la empresa, necesarios para su desarrollo, sí, económico. Esos activos fijos pueden ser edificios, terrenos, bodegas, maquinarias, muebles y enseres, equipos de oficina, televisores, computadores, lámparas, ventiladores, vehículos, maquinarias pues en todo su proceso, equipos médicos, dependiendo de la actividad económica de la empresa, se necesitan para desarrollar cómodamente dicha actividad. La depreciación no es otra cosa, chicos, que el desgaste que sufren los activos a medida que se van usando con el tiempo. Depreciar es gastar. Entonces aquí tenemos un concepto de manera genérica de esos activos fijos. Dice, la depreciación es la reducción del valor histórico contable de las propiedades, plantas y equipos por su uso o caída en desuso, o por el desgaste de estos activos fijos durante la vida útil en la función productora de la renta. La vida útil corresponde al lapso de tiempo durante el cual se espera que estos activos contribuyan a la generación de ingresos del ente económico y debe reconocerse periódicamente a través de la depreciación de su valor histórico ajustado. Para calcular la depreciación de las propiedades, plantas y equipos es necesario estimar su vida útil y, cuando sea significativo, su valor residual. Para determinar la vida útil de un activo es necesario conocer ciertos factores como las especificaciones de fábrica, el deterioro que sufren por el uso, la obsolencia por el avance tecnológico, la acción de algunos factores naturales y los cambios de la demanda de bienes y servicios cuya producción o servicios sean contribuyentes. Los activos sujetos a depreciación son los activos fijos, que son bienes que posee la empresa y no están disponibles para la venta dentro de las actividades normales de la empresa y solo están para su uso y servicio. Estos activos fijos se clasifican en bienes muebles, bienes inmuebles, es decir, que se pueden o no mover de un lugar a otro. La mayoría de los activos fijos de la empresa son bienes muebles. Entre ellos tenemos los muebles y enseres, la maquinaria, el equipo, vehículos, etcétera. Fue todo el listado, chicos, que yo les acabo de mencionar. Y la palabra etcétera quiere decir que pueden ser muchísimas otras cosas dependiendo de la actividad de la empresa. Contablemente, estos bienes se clasifican en activos depreciables y activos no depreciables. Los activos no depreciables son aquellos que no sufren desgaste o deterioro por el uso, o que son sometidos y que por lo tanto no pierden valor, al menos contablemente. Entonces, tenemos de manera general ciertos activos fijos que no sufren desgaste, ¿sí? No sufren desgaste. Entre ellos tenemos los terrenos. Nosotros tenemos una edificación y cuando vamos a hacer la depreciación se deprecia el edificio, la casa, el apartamento, o sea, la construcción, pero el terreno donde está construido no sufre depreciación. Antes, con el tiempo se valoriza. Los bienes inmuebles son aquellas posesiones que están ancladas al suelo, por lo que también se les denomina bienes raíces. Están unidos de forma inseparable al terreno, por lo que en este grupo abarcamos a las parcelas, o sea, a las tierras, las propiedades. Los activos depreciables son activos fijos de la empresa que sufren desgaste, gasto o deterioro por el uso a que son sometidos por el tiempo o el simple transcurso del tiempo, y son la mayoría de los activos fijos de una empresa. Algunos activos fijos tienen una clasificación especial para su tratamiento contable, como son los edificios, que contablemente se discrimina el valor del terreno y de la edificación, ya que el edificio se deprecia pero el terreno no, entre otros. Eso fue la explicación que les acabo de dar, chicos. Entonces, siempre que vamos a depreciar un edificio,
Si en un ejercicio nos están dando el valor del edificio, pues nos deben de separar. Si no nos separan, ese sería el valor de la edificación. Si lo separan y te dicen, te digo, en un ejercicio, valor del terreno y valor del edificio, el valor del terreno nunca se toca, solo se toca el valor del edificio. ¿Está claro? Bueno, aquí tenemos una imagen en la cual les quiero compartir que son las condiciones para poderse depreciar. ¿Qué son los activos tangibles? Lo tangible, chicos, es todo aquello que se puede tocar, que se puede palpar, que tú puedes mover y desplazar de un lugar a otro. Esos activos tangibles son fijos, no depreciables como los terrenos y depreciables como los inmuebles, equipos, muebles, maquinaria, etc. También son depreciables los recursos naturales, los depósitos de minerales como el oro, la plata, el cobre, los bosques. Estos son depreciables, ¿por qué? Porque un bosque de tala de árboles, si yo en un X tiempo determinado talo todos los árboles que había, perdió ya su vida útil para la tala de árboles. Lo mismo para los depósitos de oro, plata y cobre. Si yo saco todo este material de las minas, la mina queda en desuso, o sea, se depreció totalmente. Entonces los activos fijos son tangibles, físicos y de recursos naturales. Bueno, continuemos. Vida útil de los activos. Los activos, según pues las normas colombianas que se dan, que nosotros ya sabemos pues que están dadas, decretadas a través del decreto 2649, las NIF, entre otras, habla de la vida útil que tienen esos activos. Así compras tú una casa y con el tiempo la casa sufre un desgaste. Esta es una imagen alusiva a la depreciación. Entonces tenemos los activos fijos que sufren depreciación, tienen una vida útil limitada al lapso de tiempo en que pierden su costo, ¿sí? Comenzando desde el momento en que se compra y se empieza a explotar económicamente hasta que se deprecia totalmente, al final del cual pierdes el valor en libros desde el punto de vista legal y contable. En Colombia, el gobierno determina que la vida útil de un activo probable de los activos fijos depreciables, aunque la vida efectiva sea mayor en el buen uso del mantenimiento y actualización que se le haga a los activos. Las leyes tributarias colombianas establecen que una vida legal normal para los activos fijos sería de la siguiente manera. Entonces, chicos, mira, esta es la determinación legal que se hace en Colombia para los activos, pero uno puede tener un activo de estos y acá dice una vida útil, es porque en la contabilidad yo lo debo de registrar y periódicamente, dependiendo la empresa cómo haga la depreciación, porque eso se hace por periodos, se puede hacer diaria, mensual o anual. Por lo general se hace anual. Sí, por lo general se hace anual, aunque hay otras empresas que también lo trabajan de manera mensual. Entonces, tú compras un carro y dice que el carro tiene una vida útil de 5 años, pero yo conozco vehículos de 8 y 10 años súper buenos. Entonces, es dependiendo el uso que se le dé y para eso tiene un tratamiento que ya vamos a ver a continuación. Entonces, en Colombia se dice que la ley colombiana que los activos fijos se deprecian así. Los edificios, 20 años, o sea, le corresponde una depreciación anual del 5%, que es la 20ª parte del 100%. 100 dividido 20 se depreciarían cada año en un 5%. Los muebles y enseres, 10 años, la depreciación anual del 10%, se depreciarían un 10% cada año. La maquinaria y equipo, 10 años, sufre el mismo porcentaje de depreciación. Los equipos médicos científicos a 8 años, la depreciación anual sería un 12.5%, o sea, 100 dividido 8 para un desgaste de un 12.5% anual. Los vehículos a 5 años, entonces sufren un desgaste del 20% anual. Los equipos de cómputo y telecomunicaciones a 5 años igualmente sufren un desgaste del 20% anual. Entonces, estas son unas formulitas que nos da la ley colombiana para decir que las empresas deben de basarse a través de ellas para poder depreciar. Entonces, veamos acá, entonces lo que les mencionaba yo hace un momentico. Los activos tienen su vida útil, pero tienen un valor residual.
¿Qué quiere decir el valor residual? Que ellos tienen su vida útil, pero hay que restarle una parte que las empresas consideren que sea ese valor que se le va a guardar al activo. Veamos, el valor residual es aquel que se espera que tenga el activo al finalizar el tiempo de vida útil, que anteriormente se conocía como cuota de salvamento. No existe ninguna regla que indique cómo calcular el valor residual. Las NIF, las normas financieras internacionales, ¿sí? Establecen, o sea, que hay un estándar que se debe aplicar, ¿sí? Debe ser así. Cada ente, según su activo, el uso que tenga, le da este valor residual dependiendo de la política contable que tenga cada empresa. Esta fijará el valor residual para sus activos o incluso podrán no fijar ninguna. Entonces esto es dependiendo la empresa si lo quiere manejar. Es así porque cada activo es distinto y no es lo mismo el valor que se puede tener en un computador luego de 5 o 10 años de uso que en un edificio que tiene de 50 años, sí, que tiene 50 años. El computador seguramente no tendrá ningún valor de uso, mientras que el edificio sigue siendo de utilidad y puede tener un valor comercial incluso superior al que tenía al iniciar. El valor residual en la depreciación de activos, entonces, chicos, es la parte que la empresa considera que se le debe restar al activo para después, cuando él se deprecie en su totalidad en la contabilidad, poder venderlo por esa plata. El valor residual es la parte que no se deprecia del activo porque es el valor que la empresa espera que tenga al finalizar la vida útil. Ejemplo, yo tengo un vehículo, compré un vehículo que me costó 80 millones de pesos, entonces la empresa va a considerar que el valor residual le va a dar un porcentaje a ese valor residual al aplicarle la fórmula que les voy a mostrar a continuación. Entonces, el método lineal. Este método se basa a nivel legal de la siguiente manera. Entonces dice depreciación. A ese valor del activo fijo le resto el valor residual que la empresa quiera restarle, o si la empresa quiere no lo hace y lo divide por la vida útil. Esta es la fórmula para aplicar el método lineal en la depreciación de activos. Al depreciar los activos hay varios métodos que calculan esta depreciación. Existen varios métodos, aunque ya están muy obsoletos estos métodos, y tenemos uno que es de aplicabilidad, que arroja unos resultados muy precisos, pero les voy a mencionar los métodos. Existen varios métodos que son la suma de los dígitos de los años, el método de unidades de depreciación de producción, el método de depreciación acelerada, el método de reducción de los saldos, y el método más usado para calcular es la depreciación en línea recta, por ser considerado como el más fácil de aplicar y el más equitativo, considerando que la depreciación se debe determinar mediante métodos reconocidos por el valor técnico. Debe utilizarse el método que más se ajuste a la norma de asociación. Entonces veamos un ejemplo. Este método es el que nosotros vamos a utilizar, chicos, en los ejercicios que vamos a hacer para aprender a depreciar activos fijos. Veamos un ejemplo práctico de la depreciación de la línea recta. Entonces, este método de la línea recta, por eso se lo separé acá un poquito, es el que nosotros vamos a usar para nuestros ejemplos. Vamos a depreciar un vehículo comprado por un valor de 35 millones de pesos, al cual le aplicaremos el método de la línea recta. Aquí tenemos la fórmula. Entonces dice fórmula, valor del activo menos salvamento si lo hay, dividido vida útil. Entonces valor del activo se le resta el salvamento. El salvamento, como les acabo de explicar en la parte superior, es un porcentaje que la empresa desea tener. Entonces, por ejemplo, el activo vale 35 millones y la empresa dice, no, yo quiero que el 15% de ese 35 millones no se toque. Entonces, se le resta al activo fijo para que cuando el activo se deprecie en su totalidad y en los libros aparezca en cero, la empresa lo vende. Usted no ve que el vehículo va a durar 5 años en los libros, y un vehículo de 5 años bien tenido es un vehículo que se vende muy bien y todavía
vida da, se puede trabajar muchísimo. Entonces, ese 5, 10, 15, 30%, 20% que la empresa dice que le va a restar, es por ese valor lo va a vender cuando ya pierda la vida útil. O simplemente la empresa no lo coloca, solo se coloca el valor del activo dividido a la vida útil, que es el que vamos a aplicar acá. Nosotros no le vamos a colocar valor de salvamento a esta fórmula que vamos a realizar. Entonces veamos. Vehículo, tenemos un vehículo por 35 millones de pesos. Entonces, el valor anual, aplicamos la fórmula. Valor del activo dividida vida útil. Valor del activo, ¿cuánto es? 35 millones. ¿Cuánto es la vida útil de los vehículos? Me vengo para la tablita que aquí la tienen. Los vehículos tienen una vida útil de 5 años. Entonces, yo divido por 5, que es la vida útil que tienen los vehículos. Entonces 35 millones dividido 5 me da 7 millones. Esta es la depreciación anual, el valor anual de desgaste que va a perder el activo. Si lo hago de manera mensual, entonces digo 35 millones dividido 60. ¿Sí? 35 millones dividido 60, llevo esos 5 años a meses que me dan 60 meses, 60 meses son 5 años, entonces 35 millones dividido 60 me daría 583,333, pero lo vamos a hacer solo anual aplicando el método de la línea recta. Entonces, este método que es valor del activo dividido vida útil, entonces aquí que tenemos, valor del activo dividido vida útil me dio 7 años. Con este valor anual vamos a aplicar la tablita de depreciación en línea recta. Para esta tablita, ¿qué hacemos o qué tomamos? Vamos a coger 4 columnas. En la primera columna le voy a colocar el número de años en que se deprecia el activo. ¿Cuál activo? El vehículo. ¿Cuántos años se deprecia el vehículo? En 5, entonces le coloco 5 años. Depreciación anual. ¿Cuánto fue la depreciación anual que saqué, que me dio por la fórmula que acabo de aplicar? 35 millones dividido 5 me dio 7 millones de pesos. Entonces, la depreciación anual que va a sufrir el activo cada año va a ser de 7 millones de pesos. Por eso a cada año tiene al frente 7 millones, que es lo que se va a depreciar de manera anual. En otra columna coloco depreciación acumulada. Esta depreciación acumulada, la depreciación se debe ir acumulando año a año. Entonces, en el primer año de vida útil tengo 7 millones, pero para el segundo sumo 7 más 7 me da 14 millones. Para el tercer año a 14 millones le sumo 7, me da 21 millones. Para el cuarto año le sumo 7 a esos 21, me da 28 millones. Y para el quinto año a esos 28 millones le sumo 7 millones y me da 35 millones, que es la depreciación acumulada, el valor que me costó el activo. Ahora voy a ver en libros cada año cómo va desapareciendo esa vida útil de esos activos. Entonces, ¿qué tengo yo? A 35 millones de pesos le resto la depreciación anual y me da 28 millones. A 28 millones le resto, ¿sí?, la depreciación anual, me da 21 millones. A los 21 millones le resto la depreciación anual y me da 14 millones en el tercer año. En el cuarto año, ¿qué hago? A estos 14 millones le resto los 7 millones de depreciación acumulada, ¿sí? Me da 7 millones. Y en el quinto año, a estos 7 millones le resto, ¿sí?, la depreciación del quinto año, y 7 menos 7 me da 0. ¿Qué indica esto? Que mi activo se depreció totalmente. Si esta empresa le hubiera colocado valor de salvamento, aquí aparecería solamente el valor del 5, 10, 15 que la empresa haya querido, pero esta empresa de nuestro ejemplo no quiso utilizar valor de salvamento, entonces no hay, solo el valor del activo dividida vida útil. Ustedes se van a encontrar, chicos, que en algunos ejercicios por aproximación de la calculadora, a usted, por ejemplo, aquí le daría... en esta le quedarían unos centavitos por el arrastre de la calculadora. No, cuando le dé eso simplemente lo deja en 0, lo redondea. Bueno, veamos entonces. Esta
acto que acabamos de hacer acá de depreciar, hay que registrarlo cada año, hay que hacerle un asiento contable. La depreciación anual, entonces tenemos 35 millones que valió el vehículo, de 5 años nos dio 7 millones de pesos. La depreciación en Colombia está regida por los fundamentos del estatuto tributario contemplados en los artículos del 131, ¿sí?, al 14, donde dice que debe de hacerse un asiento contable cada año. Entonces, asiento contable. ¿Qué es la depreciación? Es un gasto. Entonces, el 5, recordemos eso, me indica que es un gasto. 51.60, gasto de depreciación por 7 millones, porque los gastos se registran en el lado débito. Al lado crédito, el 1 es un activo, el 15 es propiedad. ¿Sí? 15 son activos fijos. Y vamos a 15.92, depreciación acumulada. Y en el crédito aparece la depreciación acumulada. Entonces, si nosotros estuviéramos realizando la contabilidad para el periodo siguiente, el año siguiente, este vehículo que tenemos, entonces el próximo año ya no valdría 35 millones, sino 28 millones, aparecería en libros y se haría un asiento contable por gasto de depreciación, debajo se le coloca la depreciación acumulada y se le va restando cada año ese valor. A 35 millones le resto 7, me quedan 28, a 28 le resto 7, me quedan 21, a 21 le resto 7, me queda 14, a 14 le resto 7 y me queda 0. Y este asiento se haría cada año hasta que aparezca en ceros la depreciación del activo. Entonces miren que este método de línea recta es muy sencillo. Nosotros, para tomar competencias en este tema, yo les acabo de hacer un ejemplo bien detallado de esta depreciación de un vehículo. Asimismo se deprecian todos los que vamos a hacer. Nosotros vamos a trabajar, ¿cuál va a ser la fórmula? Valor del activo dividido vida útil. No vamos a trabajar con valor de salvamento. Entonces, yo les voy a adjuntar, acá tienen el ejemplo, les voy a adjuntar un tallercito para que hagamos práctica de él. Y más adelante seguimos haciendo otras aplicaciones de los activos fijos que vamos a realizar. Vamos a hacer una práctica. El ejercicio tiene activos fijos como por ejemplo el edificio. Usted sabe que el edificio se deprecia a 20 años, entonces supongamos que aquí vamos a depreciar un edificio. Entonces colocamos que el edificio vale 300 millones de pesos y se deprecia a 20 años. Entonces 300 millones dividido 20. ¿Sí? Y acá le coloco en este. Entonces vengo y traigo esa fórmula, le aplico la fórmula. Valor del activo 300 millones dividido 20 años. Acá nos daría el valor anual y lo vamos a trabajar de manera anual, porque si lo trabajamos de manera mensual tendríamos que hacer muchísimos cajoncitos para poder depreciar y no es necesario. Con tal de que aprendamos a depreciar de manera anual, lo vamos a hacer mensual para uno que otro de pronto, pero lo vamos a hacer más que todo anual. Entonces, en esta primera columna, si fuéramos a hacer un edificio que tiene 20 años, colocarías 20 cajones. La depreciación para 20, acumulado para 20 y el desgaste para 20. Si fuera para 10 años, harías 10 años, ¿sí? Y así sucesivamente haríamos la depreciación. Entonces yo les invito a que vean el video de manera detallada con el ejemplo que les acabo de dar, porque la depreciación es un tema muy sencillo que maneja la contabilidad. Entonces les adjunto taller para que lo trabajen y lo manejen y por favor apóyese en el video que les estoy detallando. Este documento también se lo adjunto en el Q10 para que usted lo tenga y lo pueda visualizar las veces que necesite. Listo, con esto damos por terminada nuestra clase de hoy, que se trató de depreciación de activos fijos. Hasta una nueva oportunidad.